Muy buenas tardes a todos. Hoy, como ven en pantalla, tengo ganas de hacer física computacional. Bienvenida sea la física computacional. En las décadas del 80, del 90, ni por asomo existían estas cosas. Hoy la tecnología avanzó increíblemente como para tener frente a una pantalla de una computadora, una notebook, o lo que tengan, o inclusive un celular, este jueguito que tenemos acá. Esto no es un juego, digamos, de los juegos electrónicos que uno tiene para divertirse, aunque uno puede divertirse con esto, claro, por supuesto. Esto simula la acción de un péndulo. Un péndulo que, obviamente, un péndulo que oscila. Ya conocemos lo que es el péndulo ordinario, después de tantas veces que hemos visto péndulos, cosas que oscilan. Bueno, y como vemos acá en este programita, vamos a agarrar el puntero láser, en este programita, el programita sirve para hacer física computacional. ¿En qué sentido? Hacer el experimento que podríamos hacerlo caseramente, como oscilando un péndulo. Por ejemplo, si yo tengo acá, que agarro justamente, agarro los auriculares, y esto es un péndulo. En vez de hacerlo esta medición caseramente con un cronómetro digital o un cronómetro del celular o lo que sea, y medir el tiempo que tarda en ir y volver, en ir y volver, en ir y volver este péndulo, que tiene una cierta longitud, claro, ¿no? Desde donde tengo mi dedo hasta mis dedos hasta donde está el auricular. Si mido el periodo, lo puedo medir con cronómetro, lo puedo medir n veces, todas las veces que quiera. Pero este experimento que estoy haciendo caseramente y con un reloj es muy impreciso. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer el experimento en el vacío. ¿Por qué en el vacío? Porque yo no quiero que haya fricción con el aire. Porque si hace fricción con el aire, yo ya no puedo hacer la medición del período como lo deduce la fórmula de las ecuaciones de Newton y como lo quiere hacer el trabajo aquí, que quieren que midamos el período de un péndulo sin fricción y sin rozamiento con el aire. Evidentemente acá no puedo evitar el aire. ¿Por qué? Porque si no dejo de respirar. Lógicamente este experimento debería hacerlo en el vacío. No lo puedo hacer en el vacío. Bueno, lógicamente hay fricción que hace el aire sobre el péndulo, lo cual lo tiende a frenar. Lógicamente, si tú lo dejo quietito un poquito, un ratito, vamos viendo que la amplitud de movimiento angular es cada vez más chiquita. Hasta que se frena, lógico. ¿Cómo no se va a frenar? Se va a frenar ¿por qué? Se va a frenar por la acción del aire. Pero idealmente, si no hubiese fricción con el aire, y tampoco fricción con mis dedos acá arriba, se supone que el péndulo debería oscilar perpetuamente, eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Porque no habría ninguna causa, ningún motivo para poder decir que el péndulo se va a frenar. El péndulo ideal, donde no hay fricción, donde no hay rozamiento, seguirá oscilando eternamente sin parar. Y no hay ninguna causa de por qué se detenga. La causa de que se detiene en la vida real es por la fricción con el aire. Perfecto. Esto lo entendemos todos, esto Sí. lo vimos todo y lo vimos siempre toda la vida, desde chiquitos. Pero esto de hacer física computacional está bueno porque esto idealiza lo que veríamos nosotros en un mundo ideal sin fricción, sin aire, en el vacío, Claro. y todo perfecto. Y como que cumpliría, obviamente, la fórmula esta del período que uno saca por las ecuaciones de Newton aproximadamente, y digo aproximadamente porque esto sirve para pequeñas desviaciones angulares como vemos acá. Esta desviación angular creo que es de 7 grados, si no me equivoco, creo que lo medí así, es una desviación angular muy pequeña, y generalmente la fórmula que voy a decir ahora vale para desviaciones menores de 10 grados. En la guía tuya dice menor que 20 grados, pero pongámosle menor que 20, menor que 10 grados, no hay un criterio unificado. Cuanto más chiquito sea el ángulo de desviación, que es este ángulo que estamos viendo acá, cuanto más chiquito sea, mejor va a ser la medida del período. Y el período, vuelvo a repetir, que sale de las ecuaciones de Newton, no es otra cosa que
2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo, que es esto, que es la longitud del cable, dividido la gravedad terrestre. La gravedad terrestre en ese momento. Que aquí, bueno, en Buenos Aires deberá ser 9,78 metros sobre segundo al cuadrado, que en las guías prácticas y en los exámenes siempre redondeamos y ponemos 10 metros sobre segundo al cuadrado, para no entrar con detalles así de decimales. Pero bueno. Bien. O 9,80 metros sobre segundo al cuadrado, no importa. La cuestión que con esa fórmula que yo dije tan linda, 2 período igual a 2pi raíz cuadrada de longitud del cable sobre gravedad, es bellísima, es hermosa, pero vale para pequeñas oscilaciones. Pequeñas oscilaciones significa pequeños desvíos respecto de la vertical. O sea, este angulito tiene que ser un desvío de 7 grados, 8 grados, 10 grados a lo sumo, y gracias, porque más allá de eso, es lógico que esa fórmula que yo dije recién no vale. Y habría que hacer una expansión en series, que es muy fea, lo cual no es una fórmula tan linda como para poner en un machete, claro. Pero bueno, lógicamente ya estamos hablando de estas cosas, y creo que es interesante que hagamos el experimento ideal como si no hubiese aire, no hubiese fricción, no hubiese nada. Bueno, acá lo que vemos en este cuadro, como indica el puntero, la longitud. Tenemos una longitud de un péndulo de 0,70 metros. 0,70 metros son 70 centímetros. O sea que esto mide 70 centímetros. La masa, que acá no vamos a tener en cuenta porque es un péndulo ideal, aparentemente pesa 1 kilogramo, pero es un parámetro que acá no va a importar. Y después, acá dice gravedad. La gravedad la estamos haciendo en la Tierra. Si acá vemos el cursor, dice Tierra. Después, si aprieto acá, dice Luna, Tierra, Júpiter y planeta X, qué sé yo, no sé, planeta Mongo. Pero bueno, la cuestión es que acá lo vamos a hacer en la Tierra. Fricción, como vemos acá el cursor, no hay ninguna, o sea, no hay fricción, porque si le ponemos fricción ya deja de ser ideal. Queremos un péndulo ideal en el vacío, sin fricción, muy bonito, que perpetuamente oscile por los siglos de los siglos y nunca pare. Bueno, por eso queremos eso. Bueno, ahí están todas las hipótesis que uno pone empíricamente para poder medir lo que dice esa fórmula, ¿no? De 2pi por radio cuadrado de longitud sobre la gravedad. Bueno, esa fórmula, si bien teóricamente se confronta con el experimento, que si se hiciese en vacío, esa fórmula se aproxima al valor que yo estaría calculando. Se aproxima, ¿por qué? Porque no es exacto. Hay mediciones de orden estadístico, hay mediciones que tienen que ver con el error de medición del aparato, como vimos en el video anterior, y que bueno, eso da ciertas imprecisiones, y bueno, obviamente que todos esos valores observados se acercan bastante a la fórmula teórica, pero no significa que va a dar exactamente lo que da la fórmula teórica. O sea, lo que quiero decir que hay errores estadísticos que vienen por errores sistemáticos de observación, bueno, y a su vez eso produce de que las medidas, de medida a medida, no nos va a dar el mismo valor como nos da la fórmula. Nos va a ir dando valores diferentes, después hay que promediar y qué sé yo, y hay una desviación estándar de la población de datos, de cuán se separan los valores observados respecto del promedio. Esa estadística hay que hacerla, pero no vamos a pretender de que los valores que estamos observando, midiendo, van a ser exactamente lo que nos da la fórmula. No, se van a acercar a lo que nos da la fórmula teóricamente, pero no van a ser iguales. No, de ninguna manera. Así es la vida real. Entonces, bueno, supongamos que empezamos a hacer el experimento. Acá hay una teclita, este es un cronómetro. Acá dice, está activada la regla, está la regla. Está activado el cronómetro y el rastro del periodo. Que ahora vamos a ver. Ahora voy a aprender, acá voy a tocar. Bueno, acá es para parar, pero acá tengo que tocar para empezar el movimiento, me parece. Y ahí empieza a oscilar. Ahí vemos cómo oscila. Oscila hasta un ángulo de 7 grados aproximadamente. Como dijimos, pequeña oscilación. Acá la fórmula esta, 2pi por radio cuadrado, longitud sobre gravedad. O sea, 2pi por la raíz cuadrada de longitud sobre la gravedad, la longitud del cable, ¿no? Sobre la gravedad del planeta Tierra. Esta fórmula del periodo es válida, o sea, pero bueno, estadísticamente vamos a tomar diferentes mediciones.
Las mediciones para tomarlo con este experimento sería poner el puntero láser acá y cortar una vez que va y vuelve. Esta curvita que me está dando acá me está dando la sensación de periodo. Me están midiendo como queriéndome decir cualitativamente, mira, va y vuelve, entonces vos lo que tenés que hacer es medir el tiempo que tarda en ir y volver. El tiempo que tarda en ir y volver es el periodo. Bueno, Claro, bien. entonces yo lo que puedo hacer es detener la cosa, ponerlo en cero, vamos a detener el movimiento, claro, y vamos a medir el periodo. ¿No es como se puso ahí? Justamente sobre esta rayita, sobre este mojón. Bueno, de ahí en más empieza mi movimiento. Y se activa el cronómetro, claro. Hago así, aprieto acá y largo. Lo que vamos a hacer es medir el tiempo que tarda en ir y volver. Y apretar acá en el cronómetro para pararlo. A ver. Prendo acá. Ahí, vamos a hacerlo de nuevo porque me salió. Vamos. Ahí está, vamos a hacerlo de nuevo. Eh, la cuestión, a ver si me sale. A ver. Va y vuelve. Claro, hay que hacer así. Vamos a empezar de nuevo porque Y ahí. es la primera vez que lo uso, claro. Ahí está. Bueno, ahí empieza, ¿no? Ahí lo largo. Largo, el péndulo empieza a oscilar. Esto se activa, bueno. Tengo que medir cuando va y vuelve, el tiempo que tarda en ir y volver. Ahí corto. ¿Cuánto midió? 1,82 segundos. O sea, 1 segundo 82 centésimos. Entonces agarro y mido. Primera Claro. medición, 1 segundo 82 centésimos. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Lo pongo en cero y va de nuevo. Ahí falló, me dio como que... Ah, no, no lo activé, perdón. Perdón, ¿eh? Da vuelta. Va de nuevo. Va y viene, va y viene. Ya el primero es 1,82 centésimos, la primera medición. 1,66 centésimos. Y al 36. otro, 1,66 centésimos. Bueno, empezamos de Que nuevo. estas diferencias son claramente error humano al momento de medir, porque acá no habría Exacto, exacto. rozamiento. Errores sistemáticos de precisión, de observación, errores humanos. Yo apreté con mi dedo más rápido o más lento que el de otro. Es más impreciso que el de otro, o tengo un problema en mi dedo, qué sé yo, mil Claro. cosas. Qué sé yo, poner el estado de ánimo, el calor, estoy medio dormido, no sé, hay un montón de cosas que alteran dentro de Claro, las claro. hipótesis, digamos, de medición, ¿no? Que sí orbitan alrededor de esos errores sistemáticos, claro. Sí, la imprecisión, claro, es la palabra. Es obviamente, antes me dio 1,82 Perfecto. centésimas, ahora me dio 1,66. ¿Por qué esa puta diferencia? Ah, bueno, y qué sé yo. Mi dedo marcó antes, mi dedo marcó después, mi dedo no marcó justo, mi dedo qué sé yo. Por ahí 1,82 no es la verdad. Por ahí es 0,66 o un poquito menos, un Claro. poquito más, no sé. Por eso es que hay que hacer una serie de medidas de 20, 30, 40, 50, bueno, 200 es mucho, 200. 200, me voy a volver loco, pero no importa. Lo que puedo hacer, bueno, pongámosle que soy un tipo paciente y hago las 200 medidas, y de las 200 medidas este número va a ser diferente. Ya no se va a dar diferentes valores, unos 56, unos 66, unos 70, unos 82, qué sé yo, lo que sea. Y tengo que medir, y tengo que promediar los periodos. Bueno, sumo todos esos 200 periodos, lo divido todo por 200 y me da un promedio del periodo de oscilación. Te consulto. ¿Se hacen muchas para qué? Para que haya mucha diferencia y pueda verse el error. No, el hecho de hacer muchas, y la palabra muchas dice muchas cosas, valga la redundancia, se hacen bastante, diría yo, en el sentido de tratar de lograr una medida lo más precisa posible.
Bien, bien, Cuanto más datos cargues, cuanto más datos tomes, si no tomas 200, tomás 400, va a ser mejor, y si tomás 500, va a ser mejor, y si va a tomar 1000, mucho mejor, y así. Bueno, no uno se va a pasar toda la vida midiendo, pero la cuestión es que cuanto más medidas, digamos, mediciones tome, las mediciones van a ser más precisas. ¿Más precisas en qué sentido? Bueno, un promedio voy a sacar, ese promedio se va a acercar más a la realidad, al periodo bien, real, al periodo bien, efectivo, el periodo real, el periodo verdadero que en la puta vida voy a conocer, pero que se va a acercar a la verdad, se va a acercar a la verdad. Y muy bien, y cuanto más medidas tomen, mejor bien. se va a acercar a la verdad. Y la desviación estándar, que es una medida de ese error, de esa fluctuación, que mide cuánto se separan los valores observados respecto de ese promedio, esos Sí, distanciamientos, esas fluctuaciones, esos desvíos se van a minimizar a medida que aumente la cantidad de medición. perfecto. Esta es la O aplicación sea, estadística. ¿No? se achica el desvío estándar con cuantas más mediciones tenga. Claro, ¿Entendí bien o no? sí, sí, Bien, tiende a ser más precisa la medida, sí, claro. Sí. Eh, ahora, uno puede tomar una población inmensa de datos. Si puedo tomar 1 millón de datos, bueno, lo haga que haga una máquina, una computadora y que esté toda la noche laburando, ¿no? Es decir, hoy por hoy existe, por ejemplo, esto en la vida real se pone un péndulo, se pone un detector de infrarrojo, ¿no? Que emite radiación de infrarrojo, y cuando el péndulo corta esa radiación, sí, el sistema electrónico emite un pulso que lo convierte en pulso digital que va a la computadora, y por cada vez que pasa por ahí, tac, 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 escupe, sí, la computadora te escupe todos los periodos que quieras, y puede estar toda la puta noche laburando y vos te vas a dormir y cuando te levantás hizo un claro, millón de periodos. Pero se claro, supone que, claro. bueno, supongamos de que hago el experimento en el vacío con poca fricción, porque si hay fricción, el péndulo, cuando me levanto a la mañana va a estar quietito, porque se frenó. O sea, estamos hablando de un Bien, péndulo sin bien, fricción, claro. Sin aire, está todo perfecto, bueno, lo mejor posible, evitando la fricción con el cojinete por donde está colgado el cable, o sea, evitando todo tipo de contactos y bien. fricciones posibles. Bueno, si lo dejo toda la noche y sigue oscilando, bueno, la voy a encontrar a la mañana oscilando, un poquito, bueno, por ahí más lentamente, pero lo voy a seguir encontrando oscilando porque estoy evitando todo tipo de rozamiento y fricción. Y bueno, la computadora seguirá escupiendo periodos a lo loco. Y después de toda esa cantidad de millones de cientos y cientos o miles de periodos que calculó, hace un promedio, el Excel hará un promedio de todo eso y te saca también un desvío estándar, que es un promedio de cómo se desvían todos los datos observados o medidos por la máquina respecto del valor promedio. Sí, eso lo hice con un programa Origin. Origin, bueno, hay un montón de programas. Pero la cuestión es Bueno, que, sí, Origin es uno y hay otros más, qué sé yo. Pero bueno, la cuestión, también está el Sage, está el Octave, o sea, hay muchos, muchísimo, el MATLAB también. Yo nombro claro. eso porque yo los que utilizo son esos. El Origin no lo conocía, bueno, me lo mencionás vos, pero bueno, debe ser bueno. Yo lo vi, lo pispié un poco, está bueno. Este, ok, entonces con este programita que vemos en pantalla podemos hacer los cálculos como si el experimento lo estuviésemos haciendo en un laboratorio, con toda la tecnología y evitando todo tipo de fricción, ¿no es cierto? Pero bueno, lógicamente no tenemos esa tecnología para poder hacerlo, hoy en día se hace así, y también se hace física computacional como esto de acá. Pero bueno, la cuestión es que yo dije que cuanto más medidas tomamos, el promedio se acerca al valor esperado. O sea, el promedio que uno toma de esas 200 medidas se acerca al valor esperado del periodo, que es el valor esperado, el valor tan ansiado y verdadero que quiero encontrar, cosa que nunca lo voy a encontrar con absolutísima precisión. Y no lo encuentro con absolutísima precisión por el solo hecho que hay un desvío estándar, o sea, Claro, un promedio de cómo se separan los valores observados respecto de ese promedio, que se calcula a través de una fórmula y que cualquier programa lo puede hacer, bien, inclusive con el experimento computacional también.
Bueno, a la cuestión que uno no va a hacer por ahí decir, bueno, tomo una población de 200 datos. Putas, 200 datos es mucho para el cansancio humano. Entonces, uno lo que puede hacer de forma muy piola, bueno, por decir piola, pero me parece intuitivo, de que de una población uno puede tomar una muestra, ¿no? Yo, por ejemplo, lo dije en otro video, quiero censar el poder adquisitivo de las personas en la capital federal. Bueno, contrato censistas y le digo a Sí, cada uno de los pibes, bueno, tomen 100 mediciones cada uno, son 20 pibes. Bueno, voy a tener 2.000 datos al final del día. Entonces los pibes lo claro, que hicieron, recolectamos todos los datos de los sueldos de las personas, personas que no conocemos ni por puta y tampoco no hay ninguna preferencia de elegir a una persona o a otro, no hay discriminación ni de sexo, ni de nada, ni de poder adquisitivo. Agarro una persona y le pregunto, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto gana usted? Y voy anotando. No sé quién es el Juan Pérez o la persona o la tía Catalina que claro, está por ahí, no tengo idea porque no los conozco. O sea, no hay preferencia de personas alguna, entonces es una medición representativa estadísticamente, porque yo mido, y calculo. Bueno, agarro los 100 datos de cada uno, son 20 pibes que me vienen tengo 20 listas, bueno, 2.000 datos tengo. De esos 2.000 datos los cargo en una computadora. Sumo los 2.000 sueldos, lo divido todo por 2.000 y me da un promedio. Eh, un promedio estimativo de lo que ganaría estándar una persona cualquiera de la calle. O se supone que si bien, yo me voy a dar una vuelta y me encuentro con mi vecino y le pregunto, che, ¿cuánto ganás por mes? Y bueno, si el promedio que sacaron los pibes haciendo el censo da un promedio de 35.200 pesos, bueno, sí, al vecino que encuentro por la calle no es que va a ganar 35.200 pesos, pero va a ganar un sueldo aproximadamente de 35.200 pesos. Se va a acercar claro, bastante bien, porque mi vecino gana, qué sé yo, no, 35.200, gana 40.000, bueno. 40.000, se acerca a 35.200, o gana, qué sé yo, claro, 38, bueno, ahí se acerca más a 35.200. Bueno, los valores que uno va observando, agarrando cualquier tipo de la calle, se va a acercar a ese promedio de sueldos de 35.200 pesos. bien, Es un ejemplo cualquiera. Entonces yo lo que puedo decir, bueno, yo no agarré con los pibes estos que contraté como censistas, esos 20 pibes que le dije hagan 100 datos cada uno. Yo no les dije agarren todos los tipos que están en la capital federal. Estarían todavía trabajando y por año, no es imposible claro, hacer un censo de los 4 millones de personas aquí en la capital federal. Imposible, no sé si son 4 millones o más. Pero bueno, no voy a terminar nunca. Y además siempre alguno se me va a claro, escapar o alguien no me va a querer decir el sueldo porque no le interesa, porque está apurado, no, déjame hinchar las pelotas, me tengo que ir, chao. Y no te da bola. Bueno, la cuestión es que pensá que 4 millones de datos no voy a cargar en una computadora. Entonces yo de los 4 no, millones, que es una tampoco, población casi infinita, voy a agarrar una muestra. ¿Y la muestra que es? 2.000 tipos. bien, Una muestra de 2.000 frente a 4 millones es una muestra representativa porque lo que me va a decir la muestra en su promedio, que ese promedio que yo saco de la muestra, se aproxima muy bien al promedio de los 4 millones de personas que habitan la capital federal. Y bien, es un promedio que se llama promedio muestral o de la muestra, que es un promedio que se acerca muy bien al promedio general de las 4 millones de personas que representan a toda la población. Es un valor estimativo. Esto mismo pasa cuando en las elecciones, el boca de urna, el famoso boca de urna después de las 6 de la tarde, ¿cómo puede decir que los tipos a los 15, 20 minutos después de las 6 de la tarde sepan la tendencia, sepan quién está ganando? Y bueno, porque claro, los tipos no toman los millones de votos, no pueden porque lo están contando recién. claro, No, de boca de urna, después de las 6 de la tarde, contarán una cifra considerable dentro de la capital sí, y dentro del Gran Buenos Aires, una cantidad sí, considerable de votos, y eso es una estimación de lo que sería proyectadamente a lo largo de las horas la elección. O sea, si Alberto bien, Fernández estaba ganando
las elecciones con un 57% y Macri está en un 35%, más o menos, bueno, van subiendo los dos, pero más Claro, o menos siempre Alberto Fernández va a estar arriba, porque la tendencia fue esa al principio. Y esa tendencia es representativa porque yo tomé una pequeña muestra de esa cantidad enorme de votos. entiendo. O Esto sea, hola, hola. ¿Se escucha? ya, Hola. ahí Hola. va. ¿Me escuchás ahí, Edu? Escucho. Perfecto. Te pregunto, o sea que este promedio muestral eh, genera Ese es la el promedio hablando tendencia. del tema, ¿no? Ese promedio de la muestra es un valor representativo del promedio de toda la población. Bien, bien, Representaría a bien. toda la población. O sea, obviamente, en cuanto la muestra sea más grande, más precisa es la medida. Es obvio. Ahora, si tomo los 4 millones de personas, que soy un loco de la guerra, bueno, vas a tardar un montón de años y la economía cambió, no te sirve esa estadística. Al final, si yo Claro, tomase o claro, pudiese tomar los 4 millones de personas, no estoy hablando de una muestra, ya directamente saco el promedio de toda la población. Pero como yo el promedio de la claro, población no lo puedo sacar porque tardaría infinito tiempo en sacar el promedio, agarro una muestra que represente a toda la población. Y esa muestra es claro, representativa porque es representativa ¿en qué sentido? Yo no conozco a las personas que le voy pidiendo el sueldo. Yo no discrimino tampoco ni por sexo ni por nada. Anoto, tiki, 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 tiki. Entonces saco de estas 2000 un promedio. Ese promedio es el promedio de la muestra. Esa muestra es representativa. Y ese promedio que saco se estima muy bien y estimará mejor acorde a la cantidad de la cantidad de la muestra que esté tomando. Cuanto mayor sea la bien, muestra, mejor ese promedio se aproxima al promedio de toda la población en general. bien, Esto es importante, eso se llama estadística de muestreo o estadística muestral. bien. Yo, volviendo al problema, de las 200 mediciones, voy a parcelar las 200 mediciones en 10 mediciones de 20. O sea, Sí, cada medición tiene 20 mediciones. Entonces son 10 mediciones de 20, 10 por 20, 200, lógico. Entonces, 10 mediciones de 20, sí, de 20 mediciones cada una. O sea, cada medición son 20. Entonces agarro una muestra de 20. bien. De esas 20, sacás un promedio. O sea, sumás las 20 medidas y lo dividís por 20. Sí, Sacamos un promedio de esa muestra. ¿Está bien? sí, Bueno, ya lo saqué. perfecto. Pim. Y de todas las 20 posibles que pueda sacar, también sería bienvenida. Bueno, Bien. la cuestión, Perdón, sí. hay algo que no entendí. Mm. De esas, claro, o sea, claro, sí, yo no dije nada, las veinte mediciones están formadas por 10 y 10 repeticiones. Sí, son 20, 20, Claro. 20, 20, 10 veces. Y estas son las Ah, 200. entendí. Ah, no había entendido mal. Claro, porque si no, no llegaría nunca a las 200 de la población. Claro. Listo, no dije Entonces nada, ahí tomo va. las primeras 20, saco un promedio. Las segundas 20, saco otro promedio. Las terceras 20, saco otro promedio. Bueno, hasta la décima, saco un promedio. Y saco un promedio de todas. Claro. Entonces, uno puede decir, bueno, saqué promedios de muestras. Esas muestras son representativas. Ese promedio Bien, de cada una de ellas es como que se aproxima al promedio de las 200 que tenés. Se aproxima bastante bien. Es como que es un estimador, ese promedio de cada una, digamos, de cada una de esas 20, de cada una de esas 20 saca un promedio. Esos promedios se estiman o son estimadores del sí, promedio general o total de toda la población. bien, Entonces, eh, se puede sacar una desviación estándar de esas muestras, de esas 20 muestras. Se bien. puede sacar una desviación estándar. También La la saqué. fórmula estadística, la cual no voy a Bien, deducir, la podemos deducir pero no la voy a hacer, por lo menos en este video. La fórmula estadística que me da la desviación estándar de cada sí, muestra que tomo, sería la desviación estándar de toda la población, es sí, difícil de saber, pues son muchos, en este caso son 200, claro. dividido raíz de n.
donde n es Sí. el número de la muestra, que en este caso es 20. Esa fórmula, Bien. que es la desviación estándar de la población dividido raíz de n, que n es el Sí. número de la muestra, que en este caso es 20, si yo hago esa cuentita, me va a dar Sí. lo que se llama la desviación estándar muestral o de la muestra, que va a ser un muy buen estimador de la desviación estándar de la población, no importa. Bien. Pero no voy a entrar en esos detalles. La cuestión es que esa desviación estándar es la desviación estándar de la muestra, que es la que va a Bien. coincidir con la desviación, que va a coincidir con las desviaciones estándar si aplico la fórmula de desviación estándar en la muestra. Si yo aplico Perfecto. la formulita de desviación estándar de la muestra, esa que decía, bueno, la desviación estándar es 1 sobre n, la sumatoria de xy menos el promedio al cuadrado, bueno, esa fórmula, lo aplico en cada muestra, saco la Sí. desviación estándar de cada muestra, esas Sí. desviaciones estándar se aproximan en mayor o mejor medida a la desviación estándar de toda la población. Bien. Súper. La cuestión que, bueno, cuando se hace ese sigma sobre raíz de n, la desviación estándar dividido raíz de n, me da un estimador que es la desviación estándar de la muestra. Eso es lo que pide la guía, pero eso es al final de todo, o sea, no me interesa mucho. Ese E raro es como la estimación. Sí, No, se le dice desvía estándar, mostrarle ese, como ese E. sí. Bien. Ahora saco de pantalla este jueguito y voy a otra pantalla, justamente donde está la guía. Creo tener la guía ahí a mano. A ver, Bien. permitime. ¿Dónde está la guía acá? ¿Ahora se ve la guía acá? Sí. A ver, todavía no. Ahí va, sí. Ahora abajo de todo, acá dice. Claro, como un E le ponen. No, esa Claro. es una letra griega, ¿no? Sí, acá abajo dice, considerar a las 200 mediciones como 10 repeticiones de un experimento en el que se realizan 20 dimensiones, comparar el debido estándar de cada experimento con el debido estándar de los promedios. O sea, lógico, es lo que estaba diciendo recién. Si me expresé mal o me expresé bien, me van a jugar ustedes, pero lo que quería decir es esto. La desviación estándar de cada experimento con la desviación estándar de los promedios. Ahí va. De cada experimento son estas 10 repeticiones que tengo que hacer. Si tengo 10 repeticiones, son 10 experimentos diferentes, ¿no? Donde cada experimento tiene 20 mediciones. O sea, si yo agarro de cada experimento que hago, ¿no? Que son 10 repeticiones, Sí. 10 medidas, digamos, 10 medidas. De esas 10 medidas, hago 20 medidas de cada experimento. Hago 20 medidas de cada experimento. Saco un promedio de esas 20. Bueno, ese promedio es un promedio muestral, se acerca al promedio de la población. Bastante bien. Bien. Con un cierto Perdón, margen de error. el promedio no es la media, no. El promedio es la media. Ahí va, entonces sí, bien. O el valor estándar, o como Bien, lo quieras llamar. perfecto. Ahora lo voy a hacer en el pizarrón, esto que estoy diciendo. Dale, No va a quedar genial. simplemente como una oratoria. Ideal, Edu. Lo voy a poner porque esto viene a colación al video que habíamos hecho ya la clase pasada. Claro. Todo, obviamente, sería la continuación del video de la clase pasada. Ahora, lo digo y lo escribo. Dale. De acá dice, muy bien, claramente, todo esto que está acá lo dice claramente, de una forma muy concisa. Bien. Y lo voy a subrayar. Acá lo dice. Dice, considerar a las 200 mediciones como 10 repeticiones de un experimento en el que se realizan 20 mediciones. Bien. Cada experimento que se realiza son 20 mediciones. Tengo Bien. que hacer 10 veces 20 mediciones. Si hago 20 mediciones, obviamente que voy a terminar haciendo 200 mediciones en total.
lógico. O sea, cada medición, cada experimento son 20 mediciones de periodos. Bueno, 20 mediciones de periodos, sí. Bien. Ok. Y eso es lo que nosotros tenemos que medir. Bueno, Bien. 20 mediciones de periodo. Estoy midiendo el periodo en realidad, ¿no? Estoy sacando eso. Bueno, podemos promediar la gravedad también, podemos promediar un montón de cosas, pero ahora estoy promediando el periodo. El Bien. periodo. Entonces agarro 20 mediciones, las primeras 20, sumo los 20 periodos, lo divido por 20 y me da el promedio de esa muestra, el promedio de periodo de esa muestra. ¿Está bien? Bien. Después agarro otras 20 mediciones, sumo esos 20 periodos, lo divido por 20 y me da el promedio de esa muestra. Y así con repitiendo el experimento, repitiendo el mismo proceso 10 veces. Bien. Y saco 10 promedios muestrales de periodo. 10 Bien. promedios muestrales de periodo, ¿no? Que no van a ser exactamente iguales, lógico. Esos 10 promedios estiman, son buenos estimadores del promedio de toda la población de los 200 datos, de las 200 mediciones. Se aproximan muy bien a la realidad y son representativas todas. Ahora, yo puedo agarrar todos esos 20 promedios que saqué y también puedo seguir promediando. Agarro esos 20 promedios, sumo esos 20 promedios, lo divido por 20 y me da un promedio de los promedios. Ay, qué quilombo. Bueno, es un promedio de promedios, o sea, un promedio de promedios. Ese promedio O de sea, promedios también es representativo, también se claro. acerca al valor promedio de la población y bueno, se lo puede tomar como referente. Bien. O Eh, sea, perdón, un promedio sería agarrar los 10 promedios de esas 20 mediciones y sumarlos y dividirlos por 10. y vas a ver que te da lo mismo. Bien. Te va a dar lo mismo porque cuando uno suma todos los promedios, está sumando todos los valores de tiempo, los 200 tiempos que uno te midió Bien. y te queda dividido todo 200, te queda el mismo promedio que sería el promedio de toda la población. O sea, si uno hace Bien. todos los promedios de las 20, de las 10 repeticiones que hizo, de los 10 experimentos, uno saca el promedio de los 10 experimentos que hizo, o sea, sumo los 10 promedios muestrales y lo divido por 10, me da el promedio, me va a dar el promedio de toda la población. Bien. Eso, perdón, se le dice promedio muestral, ¿es? Sí, bueno, para Bien. cada experimento saco una muestra. Cada experimento de 20 medidas es una muestra. Bien. Bueno, y después, lógicamente, cada experimento tiene una desviación estándar, Claro. de cuán se separan los valores observados respecto de los promedios muestrales que saqué de cada muestra. Cada medición de 20 me arroja una desviación estándar, que se llama desviación Sí. estándar de esa muestra. Agarro los otros 20, saco una desviación estándar y saco una desviación estándar de esa otra muestra, y así Esa. sucesivamente. Bien. Bueno, esas Bien. desviaciones estándar Sí. son las desviaciones estándar de cada muestra en particular. Bien. ¿Está? Entonces después, acá dice, comparar el desvío estándar de cada experimento, que es el que estamos sacando, Sí. porque son 10 experimentos, comparar el desvío estándar de cada experimento, tengo 10 desviaciones estándar, ¿no? Con el Sí. desvío estándar de los promedios. Ujú. Bien. Con el desvío O estándar sea, de los promedios. El desvío estándar de los promedios es esta formulita que está acá. que es, o sea, ay, Aproximadamente igual va a ser igual a ese valor bien, estadístico que está ahí, sigma sobre raíz de 20. bien, Donde sigma es la desviación estándar de toda la población. bien. Ahí sí tengo que tomar los 200 datos. Pero bueno, esto es estadística y esto habría que hacerlo. Obvio. Evidentemente, después pide
pide el histograma, pide toda esa historia. Sí, eso lo hice, los histogramas. Y claro, hay toda una curva ahí que Lo determina. hace el programa. Claro, hace el programa, que es un histograma, que tiene forma de campana. Y bueno. Eh, pero el tema es eso, es seguir con ese esquema. Yo lo mencioné ahí, y Em, lo que voy a hacer es guardar la imagen esta. Y lo que voy a sí, hacer es en el pizarrón explayarme mejor viendo las fórmulas que se aplican y cómo hacerlo, a pesar de que ya vimos este tema. Ya lo vimos, pero empiezo de nuevo, como a dar un repaso, y empiezo a explicar esto, lo de los estadísticos, de lo que es una muestra y una población, y bueno, que ya lo expliqué, pero voy a manchar el pizarrón con fórmula nada más. Y después de ahí vamos a ver lo que se llama la propagación de los errores de medición, de las dale, medidas que dale porque son no. indirectas. Bien, Las medidas bien, indirectas son las medidas que uno toma a través de la fórmula de la gravedad. claro. Las medidas directas que yo tengo acá son las del tiempo, porque las mido con el cronómetro. Las medidas directas son las que se miden con un aparato de medición, y las medidas indirectas son aquellas que se miden a través de una fórmula matemática, que en este Bien. caso va a ser la gravedad terrestre, como vimos en el video pasado. Así que bueno, bien, después voy a borrar un poco acá los dibujos, y después lo que sigue es lo que sigue. Ya. Dale. Esto es otra cosa ya, me parece. Bueno, no sé, esto de contestar a qué pasa en el interior, 68%, no sé si hiciste eso o hay que hacerlo, no sé. Em, sí, También. o sea, sí, hay que discutirlo, se puede mencionar. Bien, Eh, bien. sí, 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 sí. ¿Cuántas mediciones hay que hacer para que el error T sea el mínimo posible? Bueno, ahora ponemos en pantalla todo esto. Dale. Eh, ¿Cuál es el mínimo de ancho de intervalo que tiene sentido tomar en un histograma? ¿Qué diferencia hay entre n? Bueno, bien. ¿Qué tiene error? Bueno, todo esto de acá es lo de siempre. Eh, Así que bueno, lo que podría hacer es bajarlo por impresora, porque después, si yo tengo que leer todo esto, por lo menos las tres primeras páginas, para poder leerlo mejor y no volver acá. Bueno, si no, volvemos acá a la pantalla, digamos. Ahora lo que voy a hacer es sacar de pantalla esto y vamos a ver. Dale, yo te lo puedo ir leyendo si no también, Sí, Edu. no Si importa, lo yo tengo para acá. meter la impresora ahora y está el pedo. Ok, Bueno. Entonces, voy a sacar de pantalla esto y hablamos muchas cosas. Y es simplemente manchar un poco el pizarrón para entender más todo esto que tiene que ver con la estadística de las mediciones en el laboratorio. No dale. dudo que no se haya entendido, digamos, no dudo que se haya entendido todo lo que expliqué, porque en realidad son cosas de la vida real y son cosas experimentos. Inclusive hablamos de física Sí, sí, sí. computacional y lo asociamos toda la estadística de las mediciones, dando ejemplos de la vida real para entender bien la cosa, porque esto es muy cualitativo también. Después, bueno, sí vienen fórmulas estadísticas que miden todo lo que estuvimos haciendo, listo. Pero creo que sí, sí, se va a Bien. entender todo lo que yo estoy explicando acá, y lo vamos a hacer rápido. Entonces, bueno, Bárbaro. eh, la estadística, Mm, eh, en física experimental, la estadística experimental. Bueno, en realidad es experimental, la estadística en laboratorio. Lógicamente, nosotros estábamos midiendo el tema del péndulo. Bueno, el pendulito, obviamente, oscila respecto de un cierto ángulo, tita, obviamente que este tita tiene que ser
como dice ahí la guía, menor que 20 grados, yo diría menor que 10 grados, o sea, cuanto más chiquito sea el ángulo, sea mejor. Bueno, bárbaro, esto tiene una longitud, esto tiene una amplitud de oscilación. Obviamente con esta precisión de las ecuaciones de Newton, obviamente con estas pequeñas oscilaciones de ida y vuelta, ¿no es cierto?, del péndulo, Sí. o sea, el péndulo va y vuelve, el tiempo que tarda en ir y volver obviamente es el periodo. Bueno, este periodo con las ecuaciones de Newton se puede calcular con esta fórmula, 2pi la raíz cuadrada de L sobre G, donde lógicamente L es la longitud del coso. La gravedad de la Tierra, bueno, la consideramos siempre apuntando hacia abajo. No la sabemos, porque la idea es esa, calcular exactamente la gravedad, aunque nosotros ya sabemos que es aproximadamente 10 metros sobre el segundo cuadrado, digamos, 9,78 metros sobre el segundo cuadrado. Pero bueno, la idea es sacar esta gravedad en forma aproximada, como medida indirecta. Como medida indirecta, ¿a través de quién? A través de esta fórmula, porque nosotros vamos a querer medir a futuro la gravedad. Como queremos medir a futuro la gravedad, con mediciones que vamos a hacer en un laboratorio, ya tabulando valores de periodo, y la vamos a hacer n veces, vamos a medir en este caso, como dice el apunte ahí, 200 veces el periodo, obviamente con un cronómetro, con un aparato de precisión lo más sofisticadamente posible, como lo hicimos en el video pasado con el celular. Bueno, de esta fórmula, teniendo en cuenta pequeña oscilación, uno deduce la fórmula de la gravedad. Que si uno despeja bien, y se porta bien, y hace bien las cosas, bueno, lógicamente esto va a ser, si despeja, ¿no? Queda 2pi acá dividiendo, t cuadrado sobre 4pi cuadrado. Bien. Bueno, si elevo al cuadrado y qué sé yo, y hago las cuentas bien, yo lo estoy haciendo así, va a ser 4pi cuadrado por L sobre t cuadrado. L es la longitud del cable sobre t cuadrado. Creo que quedaba así, no me equivoco, quedaba de esta forma, y este es el valor de la gravedad. Esto sería la medida indirecta de la gravedad, y esta es la medida directa que vamos a tomar del tiempo. ¿Por qué medida directa? Porque nosotros vamos a hacer un experimento donde tabulemos, donde hagamos una tabla de medidas, donde pongamos el periodo, y ese periodo lo vamos a medir en cada una de esas 200 mediciones. Bien. Bueno, esto es el número que vamos a hacer, el número de experimento. Esto me va a dar el número de experimento y esto me va a dar el periodo. Bueno, el experimento 1 me dio T1, el experimento 2 me dio T2, el experimento 3 me dio, y así sucesivamente hasta el número 200. Lo cual es una terrible locura, pero no importa, empezamos así el chiste. Y bueno, a eso también se le agregaba ¿cómo era? Lo del delta T. Sí, bueno, eso del delta T, pues bueno, lo importante es que ahora no voy a hablar de errores de mediciones directas e indirectas. Eso viene con el tema de la precisión y con el tema que también tiene que ver con propagación de errores. Ahora simplemente es una cuestión típicamente estadística. Mido los T, los 200 periodos. Bueno, de estos 200 periodos, yo lo que puedo sacar es un promedio. Un promedio que me posibilita decir en forma ponderada cuál es el valor estándar o el promedio que se acerca al promedio real de periodo, ¿no es cierto? Al periodo que yo quiero medir de un péndulo que es sin fricción, en el vacío, y que es un péndulo perfecto. Entonces, de esto saco un periodo. ¿Cómo saco el periodo? Bueno, a través de todos estos valores. Y para sacar el periodo tengo que hacer una cuenta, ponderar todos estos periodos. Para sacar un promedio de este periodo, vamos a llamarlo promedio de periodos. Vamos a ponerle así, una rayita arriba. El promedio de periodos sería sumar todos los 200 periodos, así, con una computadora o con un celular o con lo que sea, lo divido por 200 y me da el promedio poblacional.
O sea, esto Bien, sería un promedio de la población, bien, bien, bien. medio poblacional. De datos, listo, ya está. Esto lo vimos en la clase pasada. Ahora, Sí, habíamos puesto que esto era como una sumatoria, para el que no lo sabía, bueno, esto se puede ver como si fuese la sumatoria de 1 hasta 200 de cada uno de los periodos que yo voy midiendo en el experimento. Esto es bien, terminología matemática, no importa. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos un poco a eso, porque la obvio, terminología matemática es parte también de la física. la vida. Bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿Qué más? Después, lógicamente, nosotros dijimos de que todos los valores observados se espacian más o menos de este valor que yo saqué. ¿Por qué? Porque en la vida no es todo perfecto. Obviamente que todos estos valores de tiempo deberían ser todos iguales si el mundo Sí, fuese perfecto. Y deberían dar iguales a esta fórmula que está acá. Pero lamentablemente no hay nada perfecto. Hay errores sistemáticos de observación. Si apreté antes o no el dedo, si observé bien o no, que si llegó o no llegó bien el péndulo de donde partió. Hay muchos errores, qué sé yo. No sé, por ahí me siento mal ese día, o acerqué mal la vista a donde estoy observando, o estoy observando mal, o por ahí no sé, tengo astigmatismo y no veo justamente cuando regresó justo al mismo punto, y entre que observo que llegó y el tiempo que tarda, el tiempo de retardo en el cual yo tengo que apretar el dedo en el cronómetro, y bueno, entonces sí, suma de errores sistemáticos hace de que la medición cada vez que lo haga no va a ser igual, va a ser imperfecta. Entonces, lógicamente, de todas esas imperfecciones, estos periodos van a ser diferentes, yo lo que tengo que hacer es un promedio, sumo todos los 200 periodos, lo divido por 200 y saco un promedio, la población, punto. bien, Ahora, no van a ser todos iguales, seguro que no. Pero este promedio poblacional del periodo me está indicando bastante bien, una medida representativa muy buena, que se acerca a la realidad, que se acerca a la verdad, que se acerca al bien, verdadero periodo de ese péndulo con esta longitud. Y que va a condecir seguramente con esta fórmula. Yo puedo decir que este periodo que está acá, este T, periodo se aproxima, acá pongo aproxima, no igual, a la sí, fórmula esta. bien, No va a ser igual, obvio que no va a ser igual, pero se aproxima bastante bien. Se aproxima, esto significa con el monito bien, arriba aproxima, valor aproximado, o sea, se aproxima a la realidad. O sea, T bien, se aproxima a la realidad. sí, ¿Y la realidad quién es? Bueno, la realidad es la que tendría que dar la fórmula. La realidad es la fórmula, que es obviamente 2pi por la raíz cuadrada de L sobre T. ¿Me explico? perfecto. Bueno, esto es física experimental. Sí, Ahora, la cuestión es la siguiente. a ver, Yo dije recién que todos los valores observados del periodo se aproximan más o menos bien a este promedio. Más o menos bien bien, significa que, bueno, alguno puede acercarse más, otro se puede acercar menos, qué sé yo, si el periodo me dio 1.82 centésimas, como vimos recién en pantalla. Un sí, segundo, 82 centésimas. Bueno, por ahí, qué sé yo, hice una segunda medición que me dio 1.66 centésimas. Y después hice otra que me dio 1.70 centésimas. Digo, un promedio. El promedio me da 1.75 centésimas. Bueno, algunos valores se van a alejar un poco más o un poco menos de 1.75 centésimas. Por ejemplo, el que me dio 1.82 se aleja, se aleja más de 1,75 que el que me dio 1,70. Y bien, algunos se va a alejar más, menos, ¿no? Alguno me puede dar 1,66. Bueno, me dio 1,66, me dio menos de 1,75, que es el promedio. Bueno, esas fluctuaciones, esas desviaciones, esas diferencias que existen de los periodos observados respecto del promedio que yo saco matemáticamente, esas desviaciones, esas diferencias se llaman fluctuaciones y me van a dar una medida del error cometido en la medición. A eso se lo llama desviación estándar. Entonces, yo lo que hago es esto.
de cada medida que yo saco, de cada TI que saco, lo voy a restar al promedio. Y vuelvo a repetir, obviamente que el promedio es esta fórmula que yo apliqué acá, me dio un valor. Bueno, la primera medida, que es T1, se diferencia de T, en mayor o menor grado. Bueno, esta es una diferencia, una fluctuación, una desviación del valor observado respecto del promedio. Para que ya. O sea, ahí estás marcando las fluctuaciones. Sí. Que es lo que vos mediste menos lo que el promedio dio. Suponete que el promedio me dio 1,75 centésimos. Bueno, sí. El promedio me dio 1,75 centésimos. O sea, 1,75 segundos. Y la medición T1 me dio 1,82 segundos. Hay una diferencia entre estos dos. Bueno, T1 menos el promedio me da 1,82 segundos menos 1,75 segundos. Me da una diferencia. Bueno, después agarro otra medida. T2. T2 es 1,66. 1,66 segundos. Bueno, entonces hago una diferencia. Una diferencia que me da, con respecto al promedio, que va a ser T2 menos T promedio. Esto es igual a 1,66 menos 1,75. Ajá, ahí entendí. Y ese es el desvío estándar. Y así sucesivamente lo voy haciendo con todos los valores. Con todos ¿Ese los es el desvío valores, estándar? con todos los valores. ¿Qué pasa? Algunos se van a distanciar más, otros se van a distanciar menos del promedio. Claro. Bueno, o sea, el desvío... son fluctuaciones estadísticas. Bien. Entonces, Dale. tengo que hacerlo con los 20 valores. Sí. Bueno, con los 200 valores, perdón. Espérame, para 2 segunditos que ya copio rápido esto. 2 segundos bueno. y termino, Ya termino. 82, ya. Bueno, entonces acá tengo que hacer T2 menos el periodo, T3 menos el periodo, bueno, hasta el final, y hasta el cansancio, T200 menos el periodo. Hago todas esas diferencias, son diferencias que, bueno, lógicamente son fluctuaciones respecto del valor promedio central que esté. Bueno, lógicamente... Fluctuaciones o deriva estándar le pongo, ¿no? Se va a llamar sí, la fórmula que voy a escribir se llama la fórmula de desvío estándar. Sí. Bueno, bien. Estándar porque es una desviación promedio. Yo tengo que ponderar, promediar estas desviaciones. Claro. Cuando promedio, o sea, cuando pondero, cuando promedio estas desviaciones, voy a sacar eso que se llama desviación estándar. Que es una medida del error, de cómo o cuándo se despacían, digamos, se diferencian o se distancian del valor promedio que es el T rayita que puse acá. O sea, es una medida de error, una medida de error promedio, es una medida de desviación promedio, de cómo o cuánto se separan los datos de periodos observados, T1, T2 hasta T200, respecto del T promedio calculado estadísticamente. Perfecto. Y la fórmula va a ser parecida a la fórmula de un promedio también. Porque me va a dar, esa fórmula de promedio me va a dar un promedio de la desviación promedio de cuánto se separan los datos observados respecto del promedio T rayita calculado estadísticamente. Bien. Bueno, entonces, ¿ya puedo borrar acá? Sí. Sí. Entonces ahora, esto hay que entenderlo, porque si no,
¿De qué estamos hablando? O sea, bueno, entonces esa desviación promedio de toda esta población de datos me va a dar lo siguiente. Y me da esto. Agarro los promedios de todas esas desviaciones, pero lo voy a elevar al cuadrado por un problema de signo. ¿Por qué? Porque algunas diferencias van a dar positivas y otras diferencias van a dar negativas. El problema es el signo, ¿no? Algunas van a estar por encima del valor del promedio y otras medidas observadas van a estar por debajo del promedio. Entonces, las que estén por debajo del promedio, las diferencias dan negativas. Las que estén por encima del promedio, las diferencias son positivas. ¿Me explico? Bien, agarro las 200 Obvio, desviaciones promedio. obvio. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer T1 menos T promedio al cuadrado. Lo elevo al cuadrado para no tener problema de signo. Sí. Porque esta diferencia puede ser positiva o negativa, pero el cuadrado mata el signo. Así que chao. T2 menos el promedio al cuadrado. Más, y así sucesivamente. Más T 200 menos el promedio. Todo al cuadrado. Todo esto lo voy a dividir por n. En este caso el n es 200. Eso me va a dar un promedio de estas desviaciones al cuadrado. Esto es un promedio de las desviaciones al cuadrado. Este El promedio promedio del promedio. es un promedio de desviaciones al cuadrado. ¿Pero no es el promedio del promedio de las desviaciones al cuadrado? No. Bien. Esto es el promedio de las diferencias o de las desviaciones al cuadrado. Ah, claro. Respecto del valor promedio t. De cuánto se espacían, obviamente, los valores observados T1, T2, T3, T2, hasta 200. Cada uno de estos valores t que calculé, que observé, se diferencia más o menos del promedio t que yo calculé acá arriba estadísticamente. Esto va a haber una diferencia, acá va a haber otra diferencia, acá va a haber otra diferencia, otra diferencia, otra diferencia. Bueno, esas diferencias las elevo al cuadrado respectivamente y después las sumo, así como se ve. Y toda esa suma lo divido por 200. Bien. Y esto me da lo que se llama la desviación, que se pone así, sigma, de la población al cuadrado. Bien. Esto se llama, este sigma que está acá, se lo va a llamar desviación estándar o promedio, o sea, se va a llamar desviación promedio o estándar de la población. Estándar es promedio en inglés. Estándar de Pero la escúchame, población. ¿va al cuadrado o no va al cuadrado? O sea, Puse al cuadrado. sí, Y acá, sí. donde está el cuadrado, va al cuadrado. Bárbaro. Ahora, también esto se puede poner como una linda sumatoria, como lo puse acá, pero voy a evitar la simbología, no me interesa. La cuestión es la siguiente. Pero perdón, el desvío estándar es al cuadrado, Sí, para anular el signo. cada término se eleva al cuadrado para evitar las diferencias de signo que puede haber acá adentro. Total, Por ejemplo, esta total. diferencia me puede dar positiva, esta diferencia me puede negativa, esta también me puede negativa o no, dependiendo de los Claro, datos observados, obviamente. claro. Ok. Entonces se los eleva al cuadrado por ese motivo, para evitar el tema del signo. Bien. Ahora, yo quiero despejar sigma de acá, fácil. ¿Qué tengo que hacer? La raíz cuadrada de todo este merengue que está acá. O sea, sigma es la raíz cuadrada de todo ese desastre que está ahí acá. Bien.
o sea, T1 menos T promedio, más T2 menos T promedio al cuadrado, más pi, hasta 200, menos T promedio al cuadrado. Todo dividido 200. Obviamente que esto es una fórmula, 200 es n, un n grande. Bueno, si en vez de 200 de 3000 es lo mismo, la fórmula, en vez de si acá es 3000, tengo que hacer la suma de 3000 datos acá, ¿no? Claro. Ya no termino más. Bueno, ahí está. Entonces, yo voy a recuadrar dos fórmulas. Esta, la del promedio, y esta, la de la desviación estándar de la población. Bien. Bueno, ya está. Ya vemos, ahora ya tenemos idea de lo que estamos haciendo. Esto es una medida de en promedio de cuán se separan los datos observados, T1, T2 hasta T200, respecto del promedio centralmente calculado con esta forma. Bien. Algunos se van a separar más, otros se van a separar menos, o sea, por ahí esta diferencia es muy grande, esta diferencia es chiquita, esta diferencia es negativa, no importa el signo acá. Pero algunos se van a distanciar más o menos del promedio. Es como decir lo siguiente, ¿no es cierto? Como lo puedo hacer ahí abajo, al costado. Yo tengo la línea de tiempo y este es el promedio, ahí que pongo en el medio, y bueno, T1 por ahí acá cae más cerca del promedio que T2. Y por ahí T3 cae de este lado. Y por ahí T4 también cae de este lado. Y bueno, algunos se distancian más o menos del promedio. Bien. Bueno, esto hay que entenderlo así. Y ahora vamos a hablar de la estadística que me está dando esto, que es muy importante, pero muy importante. Bien. Porque tiene que ver con el famoso histograma que vos hiciste de datos. Claro. Bueno, ahora sí borro porque lamentablemente necesito espacio. Hay que borrar. Voy a borrar. Estadística en el laboratorio. Esta fórmula la vamos a usar en algún momento para calcular la gravedad también, de forma indirecta y para propagar errores, bla, 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 pero ahora no. Ahora necesito hablar de estadística. Bien, entonces me quedo con esta fórmula y con esta fórmula. Bien. ¿Qué me va a medir? ¿Qué me va a medir este sigma? Lo vuelvo a repetir. Es una desviación promedio, un error promedio de cuánto se separan los datos observados, T1, T2, pi, hasta T200, respecto del promedio central T promedio que calculé acá. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Y se puede medir experimentalmente y también teóricamente lo que voy yo a escribir ahora. Bien. Esto es una propiedad empírica y teórica. Empíricamente, se puede verificar con ciertas distribuciones aleatorias de que esto es cierto. Empíricamente, puedo decir lo siguiente, que a través de estas mediciones estadísticas del promedio del sigma, puedo decir esto, que en este intervalo del promedio menos sigma y el promedio más sigma, en este intervalo, o sea, para datos, en vez de ponerlo como intervalo, lo voy a poner como una desigualdad si se ve mejor. Si Dale. el periodo, bueno, poner ni el intervalo, me gusta poner, no me decido, ¿no? Pero ahora me decido. En este intervalo vamos a encontrar aproximadamente el 68,27% de los datos.
Ay, ¿esto qué onda? ¿Qué es eso? Sí, me suena mucho lo que me decís. O sea, en este intervalo encontramos el 68,27% del total de datos, que aquí es 200. Bien, O sea, lo que quiero decir sí, que una gran mayoría, casi en un 70%, todos los datos van a estar concentrados, todos los datos van a estar concentrados respecto del valor promedio, que me olvidé de poner rosita, respecto del valor promedio T, van a estar concentrados en este intervalo. La mayoría de los datos, de las 200 mediciones que hice, sí, casi el 68,27% van a estar dentro de ese intervalo. bien, sí. O sea, el 68,27% de 200 habría que hacer la cuenta. Hay que Pongámosle el hago. 70%. El Bueno, 70% de 200 es 140. De bien. las 200 hay 140 datos que van Wow, a caer un montón. dentro de este intervalo. Es bastante. Bastante, muchos. Casi la mayoría, porque sobran 60 que están afuera. Sí, más de la mitad, tranqui, sí, y pasando. Por eso. El total de datos aquí sería n igual a 200. O sea, de esto que supongamos el 70%, aproximadamente, estoy hablando así a la ligera, el 70% hasta 200 son 140. Hay 140 datos de estos periodos que saco que van a Sí, caer en este intervalo. mucho. Bien. ¿Y por qué? Seguro. Empíricamente y estadísticamente se puede medir esto. Empíricamente y estadísticamente se puede corroborar esto. Bueno, estadísticamente ya está. Estadístico. Vamos a ver. Empíricamente y estadísticamente se puede Bien. corroborar esto que yo estoy diciendo. Con tablas de distribución normal, con variables aleatorias. No me quiero meter y ahondar en el tema, pero No, estadísticamente se puede precisar, no solamente bien, empíricamente se evalúa este 68,27% que la mayoría de los datos van a caer acá, ¿no? El bien. 70% de estos 200 van a caer acá aproximadamente. La mayoría, podríamos decir. Bueno, pero también teóricamente se puede demostrar a través de tablas de distribución normal, pero eso es un tema de estadística que no viene al caso, u otras variables aleatorias. Pero no quiero meterme en eso. Pero ahora lo vamos a ver empíricamente, que si uno hace experimentos de lo que sea, medir periodos, temperatura, medir la velocidad de un coche, qué sé yo, la gravedad o qué es la masa, no sé, a ver, supongamos las masas de cuerpos, las densidades, tengo que hacer varias mediciones estadísticas de lo que sea, qué sé yo, los sueldos de las personas, las estaturas de las personas, cualquier poder adquisitivo de las personas. Empíricamente, Sí. si hago experimentos de lo que sea, empíricamente y estadísticamente se puede evaluar, comprobar de que el 68,27% de una medición estadística, como en este ejemplo, caen en este intervalo. O sea, la Wow, mayoría de los wow. datos caen casi ahí adentro. ¿Está? ¿Y no hay una explicación así como leve, sin entrar en fórmulas de por qué? No, lo dije Bueno, empíricamente. perfecto. Total, sí. A ver, No, esto es no, no te empírico. vuelvas loco. ¿Qué significa empiria? Bárbaro. Experimento. ¿Qué significa experimento? De toda clase y color que vos quieras. Medir la altura de Bien, personas, medir el poder adquisitivo de las personas, medir la velocidad de un bien. coche, la distancia de una mesa, el periodo de un péndulo como acá, o lo que cuerno sea que tenga que ver con la estadística,
Bueno, empíricamente, generalmente cualquier fenómeno natural en el cual yo quiera experimentar y quiero medir estadísticamente, la mayoría, digamos, el 68,27 de todos los experimentos que haga, del número n de experimentos que haga, van a caer aquí adentro. Bien. Solamente el 68,27 del total de experimentos caen todos acá, entre el promedio menos sigma y el promedio más sigma. Ok, perfecto. Ahora, estadísticamente, sí, me tengo que ir a la estadística, tengo que hablar de, por ejemplo, la distribución normal, que es una variable aleatoria. El que sabe probabilidades y me está escuchando me va a entender, y el que no entiende no importa. Por eso yo digo que esto, más allá de lo estadístico, la empiria o el empírico me dice que cualquier tipo de fenómeno aleatorio se ajusta a esta medida, de que todos los valores, en este caso de tiempo, que caen dentro de este intervalo son el 68,27% del total de datos que tengo. En este caso son 200, bueno, tengo que sacar el 68,27 de 200. Me va a dar aproximadamente algo de 140 o más, un poco menos. Casi 140 datos van a caer dentro de este intervalo. Bien. Ahora lo vamos a ver con histograma. 2. Si yo tengo este intervalo, bueno. ¿Querés que te compartan los histogramas, Edu? ¿Querés que te comparta los histogramas que hice? No hace falta. Ok. Ahora, supongamos que tenemos un intervalo así. Periodo menos 2 sigma y periodo más 2 sigma. Más grande, más ancho el intervalo. ¿Por qué más ancho el intervalo? Lógicamente, porque estoy sumando 2 sigma y restando 2 sigma. O sea, va a ser más amplio el intervalo. ¿No? Pongámosle que ahora borro el pizarrón y tengo más espacio. Así lo vemos mejor. Dale. ¿Me va siguiendo hasta ahora? Sí. Supongamos que antes de pasar a las otras reglas estadísticas, supongamos que nos quedamos acá con esto. Y empezamos a hacer una serie, hacemos el experimento, ¿no? Como lo hicimos ahí en física computacional en la pantalla, y medimos las 200 medidas de periodos hasta el cansancio. Hacemos todas las mediciones. Todas habidas y por haber. Bueno, empiezo a tabular y entonces, bueno, yo digo, perfecto. A ver, tengo que tener una cantidad de medidas realizadas. Vamos a verlo así. Sin histograma, sin nada. Dale. Porque acá no tiene nada que ver ahora el tema del histograma. Después lo vamos a ver por eso. Bueno. Acá en este intervalo, T menos sigma y T más sigma. Estadísticamente y empíricamente se puede mostrar que todos los datos, o sea, estos son 200 datos, ¿no? Que tengo acá. Sí. Bueno, de acá a acá hay 200 datos. 200 medidas de periodo. Medidas de periodo. Bueno, acá adentro entra el 68,27% de esas 200. O sea, el 68% o 68,27% de 200. Bien. Que es una cuenta, aproximadamente 140, bueno, por decir así. Bueno. Casi 140 medidas caen acá adentro.
de las 200 que mido, casi la mayoría, porque el resto queda afuera, que son 60. Bien. Bueno, ¿qué pasa si ahora aumento el intervalo? Supongamos que aumenta el intervalo. Bueno, si aumento el intervalo, la otra regla dice que en un intervalo más grande, obviamente si el intervalo este es más grande van a caber más datos. Lógico, Sí. ¿no? Si lo agrando, y lo sigo agrandando, voy a agarrar todo. Si hago el promedio menos 2 sigma, y acá el promedio más 2 sigma, acá vamos a encontramos el 95,45% del total de datos. Bien. Aquí n vale 200, ¿no? Bueno, lógicamente que si yo lo hago con otro color, supongamos que acá es T promedio menos 2 sigma. Acá va a ser T promedio menos 2 sigma. Sí. Y acá va a ser T promedio más 2 sigma. ¿Se entiende? Sí. Bueno, este intervalo que está acá es digamos, es más grande que el intervalo que marqué antes. Si el intervalo es más grande, abarca mayor cantidad de datos. Claro. Entonces, si abarca una mayor cantidad de datos, entonces, obvio que va a ser el 95% de esa 200 va a ser una medida mayor. O sea que Claro. ahora va a ser el 95,45% de 200. Y bueno, obviamente que va a ser más de 140, va a ser mayor. Bueno, y así sucesivamente. Y 3, la última, que si estoy en un promedio, digamos, en un intervalo, promedio T menos 3 sigma, promedio T más 3 sigma, empíricamente se demuestra que encontramos el 99,73%, ya casi el 100% del total Claro. de datos. Si hacemos la cuenta, es el 99,73, casi el 100% Claro. de 200. Me va a dar muy próximo a 200. Bueno, listo. Se supone que el intervalo es mayor. O sea, si el intervalo es mayor, bueno, será mayor, será por acá casi. Esto sería T promedio menos 3 sigma, y esto sería T promedio más 3 sigma. ¿Está bien? Claro. Obviamente que este intervalo es un intervalote. Y si es un intervalote, se supone que abarca casi todo. Esto es empírico. Empírico o experimental es lo mismo. Bien. Esto es lo que realmente se experimenta, lo que realmente se experimenta con cualquier experimento. Esto vale para cualquier experimento de la vida real. Bien. Que tenga que ver con lo estadístico, ¿no? Bueno, esto es lo que quería agregar. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos que ver de esto? Bueno. Bien. No voy a hablar de los histogramas porque no viene al paso. No, no. No voy a hablar de los histogramas ni nada por el estilo. Estoy hablando de esto. Lo que voy a hablar de lo que es una muestra de una población de datos. Bien. O sea, vamos a hablar de lo que se llama inferir desde una población de datos.
Inferir significa extrapolar de lo particular a lo general. Si yo tengo una población inmensa de datos, yo puedo decir, bueno, yo no voy a estar tanto tiempo sacando un promedio de esa población inmensa de datos porque tardo infinito tiempo. Años. Sí. Entonces, tendría que estar loco para hacerlo. Bueno, como no estoy loco y no como vidrio, entonces lo que voy a hacer, o puedo estar loco y no comer vidrio, no pienso hacer ese desgaste terrible. Si es una población infinita de datos, obviamente no lo voy a hacer. Por ejemplo, como dije, si yo tengo que medir el promedio de las 4 millones de personas que habitan la capital federal, me vuelvo loco. No termino nunca. Tendría que sumar los 4 millones de sueldos de las personas, lo divido por 4 millones y bueno, lo que me da, pero al pedo voy a hacer esta cuenta. Me va a dar un promedio, sí, que es el promedio de la población, que me va a ser el promedio de sueldo de toda la población de la capital federal. Pero en vez de tomar 4 millones de tipos con sus sueldos, yo lo que puedo hacer es agarrar una muestra representativa de la capital federal. Y una muestra representativa es tomar, qué sé yo, 200 personas en la calle, en el centro, en el microcentro, a una hora pico, cuando había mundo, cuando había gente en la calle, claro. Claro. Tomo 200 sueldos de 200 personas que no conozco, de la cual no discrimino ni sexo, ni color de piel, ni nada, no las conozco, ni nada por el estilo. Censo, bien. Tomo el dato de cuánto van ustedes, señor, cuánto van ustedes, señora, cuánto van ustedes, y ahí voy anotando. Y bueno, anoto 200 datos de 200 personas distintas que no conozco. Esa medición es representativa, porque no estoy haciendo discriminación. O sea, ¿discriminación en qué sentido? No estoy discriminando a aquel que gana poco de aquel que gana mucho. Tomo el sueldo de cualquier persona, la que venga. Entonces, es poco probable que me toquen 200 gerentes de empresa o 200 presidentes de empresa que tome 200 heladeros que venden helado por la calle. Imposible, bueno, irónicamente lo digo. Bien. Pero yo voy a tomar de toda clase y color, de gente de todo poder adquisitivo. Alto, bajo, mediano, qué sé yo. Entonces yo sumo las 200 sueldos, lo divido todo por 200 y me da un promedio de lo que ganaría estándar o promedio una persona de la capital federal. Es decir, al otro día salgo, le pregunto a Don y a Rosa cuánto gana por mes, y bueno, si el promedio me dio 35.200 pesos, que es el promedio de sueldo de la capital federal, es muy probable que Doña Rosa no gane exactamente 35.200, gane 38, 38, o gane 35, o gane 34, o gane 40 también, qué sé yo, pero más o menos te van aproximando al valor promedio. Esos valores observados se distancian más o menos del promedio de sueldo, que son 35.200. Entonces, cuando digo que se distancia más o menos de ese promedio, que en este caso tomo 35.200, a lo que me estoy refiriendo, que hay una desviación respecto del promedio, lo cual yo puedo promediar esas desviaciones, esas diferencias, y de ahí evaluar un promedio de desviaciones, que no es otra cosa que la desviación estándar. Bien, entendí todo, el resumen. Entonces, eso es lo importante. Ahora, yo tomé una muestra de 200 personas, hice todos estos cálculos del promedio y la desviación estándar en base a esas 200 personas, no a las 4 millones de tipos que hay en la capital federal. Eso es un trabajo de loco. Bien. Nunca haría eso, porque terminaría nunca de hacerlo. Entonces, yo lo que hago es extrapolo del total de la población, que son estos 4 millones, extrapolo una muestra, un conjunto o un subconjunto particular de personas, que son esas 200 que están ahí, extrapolo, saco esas 200 y mido el sueldo de esas 200. Esa medida es representativa, porque no hay ninguna discriminación
o no se lo privilegia a nadie respecto de otro. Yo lo que hago es medir, nada más. Saco un promedio, Bien. saco una desviación estándar, y el promedio que estoy sacando es el promedio de la muestra. Promedio muestral, porque es de una muestra de 200 personas. Bien. Ese promedio muestral se aproxima muy bien, o más o menos bien, al promedio de toda la población, que nunca voy a saber, porque no voy a tomar los 4 millones de sueldos y dividirlo por 4 millones. Si haría eso, sí saco el promedio de toda la población, el promedio de sueldo de toda la población o el promedio poblacional. Pero como esa locura no pienso hacer. Lo que yo estoy diciendo es que el promedio de la muestra de 200 personas, el promedio de sueldo de las 200 personas, se aproxima a ese promedio de la población que desconozco. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Y esa Perfecto. desviación estándar de esas 200 personas es la desviación estándar de la muestra, que se acerca más o menos bien a la desviación estándar de toda la población. Bien. Entonces, esto se llama estimación estadística a través de una muestra. Y una muestra se extrapola de una población y de eso se infiere qué es lo que sucede en la población en general. Y cuando digo se infiere, se dice que a través de la muestra yo puedo estimar cuánto sería el promedio de la población, cuánto sería la desviación estándar de la población. Pero a través de una muestra, aproximándome a través de una muestra. Y a través de la muestra yo puedo inferir o aproximar o estimar cuánto sería el promedio de toda la población y la desviación estándar de toda la población. ¿Me explico? Perfecto. Esa es la explicación. Entonces, bueno, vamos a eso, a la estadística de la muestra, estadística muestral, y ahí ya más o menos termino con la estadística necesaria para arrancar con errores. Y lo del histograma no viene al caso, porque no viene al caso porque no viene a colación a lo que estoy haciendo. Si no es como decir, che, me estás hablando de bananas y empezamos a hablar de peras. No Obvio. tiene sentido, o sea, no me gusta hacer eso. Obvio. La cuestión Vamos es con lo importante. estadística muestral, se llama esto. Lo que vimos antes es estadística de la población, del universo. Y en este caso, bueno, el ejemplo irrisorio de las 4 millones de personas en la capital federal, o el ejemplo que estamos haciendo, que son las 200 mediciones del periodo. Eso de las 200 mediciones del periodo es estadística poblacional. Claro, ahí va. La estadística de la población. Y ahora voy a inferir una muestra, voy a capturar una muestra de esa población y voy a hacer la misma estadística, pero esa estadística que voy a hacer se llama estadística muestral, porque es de una muestra. ¿Me explico? Bien. Bien. Entonces, la estadística que hicimos antes es poblacional. La estadística que vamos a hacer ahora se llama muestral. Bien. Estadística de la muestra o muestral. Sería. Es la estadística de las 10 repeticiones de 20 muestras en el Sí. programa. Habiendo ese famoso apunte que seguramente Claro. lo vieron, y vos me lo estás comentando, nosotros tomamos la población, son las 200. Después el trabajo práctico dice tomar muestras de a 20. O sea, de 20 mediciones. O sea, agarro de esas 200, agarro una muestra de 20 mediciones. De esas 200, agarro una muestra de 20. De esas 20, voy a inferir el promedio de la muestra y la desviación estándar de la muestra. Y esos dos estadísticos se aproximan muy bien al promedio de la población y a la desviación estándar de la población. Bárbaro. Bárbaro, entendí. Entonces, estadística de la muestra, muestral. O sea, tengo una población. Esta es la población. La población es el universo de lo que tengo que estudiar, todo. Claro. Y de pronto digo, bueno,
Perfecto. ¿Qué queremos estudiar de acá? De esta población de datos, de lo que sea, puede ser de mediciones de periodo, mediciones de, qué sé yo, de la temperatura de un cuerpo, como puede ser el poder adquisitivo, las alturas de las personas, lo que se me cante. Bueno, esa población de cosas. En este caso son de periodos del péndulo. Bueno, de esta población de datos, que en este caso serían n igual a 200 mediciones, bueno, infiero una muestra, extraigo una muestra, extrapolo una muestra, saco una muestra de esta población. Entonces agarro una muestra y bueno, esto es una muestra. De esta muestra, bueno, es n. N igual a 20. Esto es una muestra. La muestra se la simboliza como N. Sí, n chiquita. Bien. De muestra. Y a la población como se grande. Bien. Ok. No hay ninguna ciencia lo que estoy haciendo. O sea, infiero una muestra, extrapolo una muestra del total de la población. Saco 20 de 200. Y voy a hacer lo mismo que hice al principio de la exposición. Sacar la desviación, digamos, sacar el promedio del periodo y la desviación estándar del periodo, pero ahora de la muestra, no de la población. Entonces, de acá voy a hacer dos cosas. Dos cosas. Voy a sacar un promedio de la muestra que llamo T rayita y le pongo M de muestra como M de mamá. Y esto va a ser T1 más T2 más pero no hasta 200, hasta 20. Dividido 20. Y este es el promedio muestral. De esas primeras 20. Después puedo tomar otras 20, después puedo tomar otras 20, después puedo tomar otras 20, y 10 veces así, forma las 200. Bien. Saco un promedio. Y después, bueno, muy bien. Saco una desviación estándar de la muestra. Vamos a ponerlo así. Lo ponemos así. Desviación estándar con una M de mamá, de muestra. Y esto va a ser la misma fórmula que escribí antes, pero con la de la muestra. Va a ser la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de T1 menos T promedio, menos este T promedio, al cuadrado, más T2, menos el T promedio de la muestra al cuadrado, más y así hasta 20. Lo hace una máquina, lo hace una computadora, lo hago yo haciendo la cuenta con una calculadora o lo que sea, hago esta puta cuenta, lo sumo hasta 20, digamos, 20 veces lo hago, claro. Tengo que hacer. Algo tengo que hacer. Y esto lo divido todo por 20. En realidad, no voy a entrar en cuestiones teóricas. En realidad tengo que dividirlo por 20 menos 1, que es 19. Bueno, para el que sabe estadística, en realidad eso se llama desviación estándar muestral, es el famoso estadístico S. El estadístico S es la desviación estándar de la muestra. Y esto para el que sabe de estadística, no para vos. No, no para es el caso. No es el caso. La desviación estándar muestral es un estadístico en el cual aparece acá el n-1, n es el número de la muestra, y se pone n-1 porque tiene que ver con un tema que se llama en estadística estimadores sin sesgados, y además también está relacionado a una distribución aleatoria que se llama T de Student, donde aparecen los n-1 grados de libertad en la fórmula. Lo dije para la gente que lo sabe.
Y lo dije para la gente que por ahí está viendo y va a creer, dice, che, acá tenés que dividirlo por 20 menos 1, te equivocaste en la fórmula. Bueno, en realidad debería poner 20 menos 1, porque la fórmula dice n menos 1. Pero acá no vamos a hacer esa salvedad porque estamos haciendo una clase de física experimental. Y poner 20 menos 1 o 20 es una diferencia irrisoria, porque Claro, da lo es mismo. decir, 20 menos 1 es casi 19. Digamos, 20 menos 1 es 19. Decir 19 es casi 20, eso lo dice. O sea, la medida de que la cantidad de mediciones es tan grande que no hay mucha diferencia entre poner 19 o 20. Lo digo para aquellos que saben estadística, pero Estadística, total. no lo voy a aplicar. Mejor, mejor. Cuanto más fácil, mejor. Está bien, está bien. Entonces, bueno, ya está. Saqué la desviación estándar de la muestra. Me olvido del detalle que es teórico para el que sabe estadística, que se llama desviación estándar muestral y se divide por n-1 para que el estimador sea insegado, o tiene que ver con esa función de distribución aleatoria continua que se llama t-de-Student. Olvídense los de física eso, sino para la gente de matemáticas. Bueno, ya está. Entonces, listo. Esto de la muestra. Bueno, y así puedo hacer con con los 10 experimentos. O sea, cada experimento tiene 20 mediciones. Cada experimento tiene 20 mediciones. Si son 10 experimentos, lógicamente completo las 200 mediciones. Entonces, así yo puedo hacer con las 20 mediciones, puedo aplicar esta fórmula. O sea, cada experimento tiene un promedio muestral y una desviación estándar muestral. Este es un promedio muestral. Y esto es una desviación estándar muestral. Bien. O de la muestra, lo mismo. Ok. Bueno. Con esto estoy resumiendo todo. O sea, lo que puedo hacer es sacar un promedio muestral por cada medición, por cada experimento, y una desviación estándar muestral por cada experimento. Cada experimento tiene 20 mediciones. Entonces, bueno, lógico. Yo puedo hacer esto. De agarrar y decir, bueno, tengo 20 experimentos. Digamos, tengo 10 experimentos de 20 mediciones cada uno. 10 experimentos. Bueno, entonces tenemos, este es el número de experimentos. El primer experimento lo llamo N1, que es 20, N2, 20 también, y así son, obviamente, las 10 mediciones. De cada medición, que tiene 20, digamos, de cada experimento que tiene 20 mediciones, de cada experimento, este es el número de experimentos, de cada experimento hay 20 mediciones de periodo. Y puedo evaluar un promedio muestral y puedo evaluar una desviación estándar muestral. O sea, esto me va a dar el promedio TM1 y desviación estándar M1. Este me va a dar promedio M2 y desviación estándar M2, y así sucesivamente todos los promedios de cada experimento. Bien. Este es el número 20. ¿Está bien? Y así tabulo los promedios y las desviaciones estándar de cada experimento en particular. Son 10 experimentos de 20 mediciones cada uno. Bueno, yo puedo decir que todos estos valores se aproximan muy bien al promedio de la población. O sea, este promedio muestral o el promedio de cada una o de cualquiera de estos se aproxima muy bien al promedio de la población.
obviamente se aproximan, no todos van a ser iguales, pero se aproximan bastante bien. Y la desviación estándar de cada experimento se aproxima muy bien. Vamos a poner mostrar acá abajo, así yo puedo tener lugar. El estándar mostrar. O promedio mostrar, lo mismo. Se aproxima muy bien a la desviación estándar de toda la población que saqué antes. Bien. Estándar, O sea, se aproximan las muestras se aproximan al total, sí, a la población total. sí. Obviamente, todos estos valores van a ser distintos, no van a ser el mismo promedio. Obviamente van a ser diferentes. Van a fluctuar respecto, obviamente, del valor promedio total. De este promedio puedo sacar todo un promedio total. Pero bueno, no importa, no voy a Bien. sacar un promedio total de esto. Se puede probar, y es fácil de probarlo en este caso, que si yo, de todos estos 20 promedios que saqué, los promedio, o sea que es promediar todos estos valores, sumarlos todos y dividirlos por Dividirlos 20. en total. Si Sí. yo los sumo a todos estos y los divido por 20, no, si los sumo a todos estos y los divido por 10, perdón, porque son 10 experimentos, ¿no? Y lo divido por 10, Claro. perdón, me expresé mal. Si yo sumo todos estos y los divido por 10, se puede probar que eso me va a dar el promedio de la población, en este caso. O sea, Bien. propiedad, se puede ver fácil, de que si yo promedio estos 10 promedios y promedio estos 10 promedios, me va a dar el promedio de la población. O sea, el T promedio de la población no es otra cosa que TM1 más TM2 más piripipipi más TM M10, ¿no? Acá es M10, no M20. El número 10, digamos, el periodo número 10. Acá me equivoqué, acá es 10. Acá es 10. Es el experimento número 10. Me equivoco con el 20. Bueno, y sumo todo esto, TM1, TM2, más hasta TM10. Y esto yo todo lo divido por 10. Esto me va a dar el promedio de toda la población. Bien. Es fácil verificar en esta cuenta en este caso. Facilísimo demostrar eso. Porque cada uno de estos bichos tiene esta pinta. Claro. No todos, estos son los primeros 20. Después hago con TM2 los segundos 20. Después hago con TM3 los terceros 20. Pero todos los datos son distintos. Cuando sumo todo esto, estoy sumando los 200, sin darme cuenta. Claro. Y este 20 Claro. se multiplica con este 10, me queda todo dividido 200. O sea, me queda la misma fórmula que el promedio de las 200 que yo saqué al principio. Claro. O sea, no lo voy a hacer porque ya se entiende que si lo hago, sale eso. Pero bueno, y otra cosa, digo que, lógicamente, que estos valores que están acá van a fluctuar respecto del promedio de la población. O sea, se van a parecer todos estos TM, se van a parecer al T promedio de la población. Se van a parecer porque no van a ser iguales, van a fluctuar. Y como van a fluctuar, va a haber una desviación estándar respecto del promedio. Por eso. Entonces, a través de ese concepto se deduce
lo que es la desviación estándar de la muestra. Que si bien es esta fórmula, pero si bien es la fórmula que también yo voy a poner, que se demuestra estadísticamente. Que no lo voy a hacer, pero lo voy a poner. Bien. O sea, esta desviación estándar de la muestra condice con la que está ahí en el trabajo práctico, que dice en un momento sigma sobre raíz de n. Bueno, este Sí. sigma que está arriba es la desviación estándar de la población, y esa raíz Sí. de n en realidad es n chiquita, que sería la Bien. chiquita que nosotros tomamos, que es el número de la muestra. O sea, si hacemos el sigma de la población, ¿no? Sí. Y lo dividimos por raíz de n, donde n es el número de la muestra, en este caso 20, eso va a dar aproximadamente este sigma de acá, que es la desviación estándar muestral. Bien. Eh, Bárbaro. entonces, vamos a presentar eso. Vamos a presentar eso como una fórmula, un estadístico, que coincide con este sigma que m, que es la desviación estándar de la muestra. Y nada Bien. más, y ahí terminó la estadística, y vamos a propagación de errores, que es fácil. Dale. Bueno, ahora voy a ponerlo, lo voy a poner acá a la propiedad. Ya que Bueno. es el último pizarrón de estadística, propiedad fundamental, que es la Obvio. que obviamente dice el trabajo práctico, que es esta. Este sigma m, el sigma de la muestra, Sí. no es otra cosa, o aproximadamente igual, a el sigma de la población, que yo saqué antes, la desviación estándar de la población, dividido raíz de n. Acá el n que tomamos en nuestra exposición es n chiquita, que es el número de la muestra. Se aproxima muy bien, o casi es igual, vamos a poner se aproxima ahí, a este estadístico que está acá. Perdón, encima de la población no se le aclara nada. El solito hace referencia a población. La desviación estándar de la población la calculé en pizarrones pasados. Claro, claro, sí, sí, pero digo, no se le pone como a uno le aclaramos que es el muestral, a ese el otro sigma no Sí, se le sí, aclara sí, que es claro. Se le población. suele poner ese acá, en los Bien, libros. bien, bien, Ese. bien, bien, bien. Por eso hablé a Ese, los matemáticos que me están mirando que esa es la desviación estándar muestral y bla, bla, bla. No importa. Los bien, matemáticos aprendan un poco de física. Entonces, la cuestión es que esto en la terminología matemática es ese, que la desviación estándar muestral. En los libros aparece así. bárbaro. Pero yo le puedo decir, para hacerlo un poco más ameno, Sí, la obvio. desviación estándar M, de mamá, que es muestra, desviación estándar muestral, Bien, que se aproxima como estadístico a esto, al sigma de la población sobre raíz de n, donde n sí, es el número de la muestra. bien. Buenísimo y excelente, y se terminó la parte estadística y ahora viene la parte de mediciones, de errores. Mediciones de errores, de medidas directas y mediciones de errores de medidas indirectas. Esto es una cuestión experimental donde va a tener que ver mucho el aparato de precisión con el cual se miden las cosas. Bien. Bien. No sé si cortar este video, empezar otro, o sigo con esto. Como Sigo con esto. quieras, como quieras. Yo si querés quizá parar un poco, sentarte vos, no me da lo mismo. Lo que puedo hacer ya es lo mismo, porque el que ve esto tiene que Quizá seguir. para después subirlo se te haga muy complicado si es muy largo el video. Sí. No, sí, se carga Como vos igual. quieras, Total, iba a haber 2 horas de exposición. me da No lo sé mismo. cuánto pasó, pero está bien. Si lo corto y empezamos con lo que se llama la propagación de errores, en el próximo video no estaría nada mal, porque tiene que ver con las medidas de precisión de los aparatos, tanto Claro, directa e indirectamente, y que bueno, en definitiva, la parte estadística ya está hecha de la medición, no hay más nada que agregar. Más allá de los histogramas, que no, acá no vino la colación.
Pero sí se puede ver la propagación de errores ya, y ya con eso ya culminamos todo, que es lo último que nos falta hacer de todo esto que estamos evidentemente haciendo. Eh, Así que no va a haber Lo que ningún vos problema consideres. de cortar y empezar eso. Dale, dale. Bueno, nos vemos en el próximo video, así que no descansen un poco, tomen café o vayan a pasear al perro por ahí con barbijo y después volvemos con este chiste. Pero bueno, ahora vimos la parte estadística de las mediciones experimentales, ahora vamos a ver cómo medir los errores instrumentales y los aparatos de medición que miden directamente ciertas variables, y después, a partir de esas variables, cómo medir en forma indirecta, a través de una fórmula, los errores que deberían ser los errores de ese parámetro que estoy midiendo con una fórmula. En este caso, estoy midiendo en forma directa el tiempo. Lo mido con un cronómetro, depende del aparato de medición. Algunos cronómetros son más precisos que otros. Bueno, hay un error de la medición, que tiene que ver con la mitad de la mínima división del aparato. Y después, si yo en este experimento necesito medir la gravedad no tengo un aparato que se llame gravitómetro para medir la gravedad. Tengo que medirlo a través de una fórmula, como la que escribí antes. Bueno, cuando tengo que propagar o calcular el error que se comete para calcular la gravedad, lo tengo que hacer a través de esa fórmula. Y usando unas herramientas de cálculo infinitesimal para poder encontrar el error que se comete al medir la gravedad, previamente habiendo calculado los errores de medición del tiempo, que lo hago directamente a través del cronómetro. Claro. De esos errores de cronómetro no son otra cosa que la mitad de la mínima división del aparato, lo cual condice a pensar de que cuanto más preciso sea el aparato de medición, menor va a ser el error de medición y y más precisas van a ser las medidas. A eso nos vamos a dedicar, a propagar, digamos, a calcular errores de mediciones directas y a propagar errores de mediciones indirectas a través de una fórmula. Así que los invito a participar en el próximo video, así que me despido y nos vemos enseguida. Chau, chau. Bueno.